Buena tarde a las y los representantes de los medios de comunicación. Agradecemos su presencia a la conferencia de prensa sobre los avances en la investigación del asesinato de Jimena Guzmán y José Muñoz. A continuación, cedo la palabra a la fiscal general Berta Alcalde Luján. ¿Qué tal? Muy buenas tardes ya a todas, a todos. Agradecer. No se escucha. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos. Agradecer mucho su presencia. Agradecer también la presencia del secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, a quien le cedo primero el uso de la voz. Adelante, secretario. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Agradezco la presencia de los medios de comunicación asistentes. Agradezco también y saludo a la fiscal Berta Alcalde Luján por el trabajo realizado y por recibirnos en su sede el día de hoy. Por instrucciones de la jefa de gobierno, Clara Brugada Molina, queremos informar a la ciudadanía sobre los avances en la investigación de los lamentables hechos ocurridos el día de ayer en Calzada de Tlalpan, en la colonia moderna de la alcaldía Benito Juárez, en los que Jimena Guzmán y José Muñoz, funcionarios públicos, colaboradores del gobierno de la Ciudad de México, compañeros nuestros, perdieron la vida. Con profunda indignación condenamos enérgicamente estos hechos. En nombre de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a título personal, expreso mis más sinceras condolencias para la familia, amigos, seres queridos y colaboradores de Jimena y José. Quiero ser muy enfático. Ninguna forma de violencia doblegará a la Ciudad de México, ni a su gente, ni a sus instituciones. La Secretaría de Seguridad Ciudadana, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y las autoridades federales, estamos trabajando de manera coordinada para esclarecer estos hechos, determinar el móvil de la agresión e identificar a los autores materiales e intelectuales para llevarlos ante la justicia. Desde que se tuvo conocimiento del ataque, la Policía de la Ciudad de México activó un operativo con personal especializado, quienes, apoyados por el sistema de videovigilancia del C5, dieron seguimiento a los agresores, logrando el aseguramiento de una motocicleta color negro a pocos metros del lugar de la agresión, donde también se encontraron diversas vestimentas abandonadas, presuntamente utilizadas por el autor material. Posteriormente, el personal en campo logró ubicar y asegurar un vehículo color azul en la alcaldía Iztacalco, que habría servido como medio de transporte a los agresores después de abandonar la motocicleta. Tanto la motocicleta como el vehículo fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Asimismo, a través de los trabajos de investigación y apoyo de la ciudadanía, pudimos identificar un tercer vehículo, una camioneta color gris, en la que, tras abandonar el vehículo azul, los presuntos responsables se dieron a la fuga con dirección al oriente de la ciudad, internándose en el Estado de México. También las indagatorias han permitido identificar la participación de al menos 4 personas presuntamente relacionadas con el evento: el agresor material y 3 personas más que habrían apoyado en la logística y conducción de los vehículos. Quiero mencionar que, como en todos los casos, estamos enfocados de manera prioritaria en dar con los autores materiales y, conforme avance la investigación, iremos teniendo más claridad sobre el móvil y el contexto en el que se dio este lamentable hecho. Como ha instruido la jefa de gobierno, este acontecimiento se investiga con el mismo rigor con el que se han investigado otros hechos similares en el pasado, en donde, sin excepción, las instituciones de la ciudad han logrado detenciones y han entregado resultados a las víctimas y a la ciudadanía. Existen diversas líneas de investigación que hemos desarrollado en coordinación con la Fiscalía. Todas y cada una serán agotadas. No descartaremos nada ni caeremos en especulaciones sin sustento. Todas nuestras hipótesis se apegarán a la evidencia que vayamos recabando. Estamos trabajando de manera coordinada con la Fiscalía General de Justicia
y todas las instancias del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, así como con entidades vecinas bajo la perspectiva de coordinación metropolitana que ha impulsado nuestra jefa de gobierno, Clara Brugada. Se ha integrado un grupo de investigación interinstitucional con operaciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana, donde se comparte información de inteligencia y se establecen las consignas operativas de la investigación para eventualmente ubicar y detener a los autores materiales e intelectuales. Por otro lado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en coordinación con la Defensa, Marina y Guardia Nacional, continúa con sus despliegues operativos en la Ciudad de México, logrando detenciones de generadores de violencia. Como es del conocimiento de todos y todas, en las últimas semanas, el Gabinete de Seguridad de la Ciudad de México ha logrado detenciones muy relevantes de líderes de células delictivas con operaciones en la ciudad y en la zona metropolitana, las cuales se han traducido en una reducción en los niveles de violencia y los delitos de alto impacto en la ciudad. Estas detenciones continuarán, la desarticulación de células delictivas continuará, el trabajo preventivo y de proximidad de la policía en cada barrio y colonia continuará con la misma firmeza que ha caracterizado al gobierno de la licenciada Clara Brugada desde el principio. No daremos ni un paso atrás en la encomienda de construir una ciudad más segura, más justa y en paz. Muchas gracias. Gracias, secretario. El día de hoy informamos sobre los avances en investigación de las lamentables circunstancias en las que perdieron la vida 2 colaboradores de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, José Muñoz y Jimena Guzmán. Agradezco mucho la presencia del secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, con quien hemos hecho un gran equipo no solo en la investigación de este hecho delictivo, sino en el combate de los delitos de alto impacto en nuestra ciudad. Primero que nada, nos gustaría expresar nuestras más sinceras condolencias a las familias de José y Jimena, así como a sus amigos, amigas y gente que los quería, entre ellos a la jefa de gobierno, Clara Brugada. Tuvimos la oportunidad de conocerlos y ser testigo de su calidad profesional y humana. Lamentamos profundamente su muerte y vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para dar con los responsables y no dejar que este cobarde crimen quede impune. Investigaremos este delito con el rigor que investigamos cada homicidio, lo que nos ha permitido dar resultados relevantes como lo hemos manifestado en otros espacios con ustedes. Respecto a la investigación, informamos lo siguiente. La Fiscalía General de Justicia tuvo conocimiento de que el día de ayer, martes 20 de mayo, en la calzada Tlalpan, a la altura de la colonia Moderna, Alcaldía Benito Juárez, aproximadamente a las 7 horas, ocurrió este ataque directo con arma de fuego mientras ambos se trasladaban a sus actividades laborales. Jimena esperaba a José y en el momento en que él se disponía a abordar el vehículo fueron interceptados por un sujeto que detonó diversos disparos de arma de fuego, causando su muerte de forma inmediata. Por el seguimiento en cámara se observa que el agresor esperó a que ambos se encontraran juntos para realizar el ataque. El sujeto que efectuó el ataque abandonó la escena a bordo de una motocicleta estacionada cerca del lugar, junto con otros sujetos que cambiaron 2 veces de vehículo para darse a la fuga fuera del perímetro de la Ciudad de México. Teniendo conocimiento del hecho, se inició la investigación y al momento podemos reportar los siguientes avances. Se aseguró el lugar de los hechos en donde se recuperaron los cuerpos de ambas víctimas y el vehículo en el que viajaban, donde se encontraron 4 orificios en el parabrisas por proyectil de arma de fuego. En cuanto a elementos balísticos, en el lugar se aseguraron 8 casquillos de bala calibre 9 milímetros y ya se ejecutaron las periciales balísticas teniendo un resultado negativo, lo cual implica que no se tiene registro de que el arma utilizada esté relacionada con otro evento de homicidio o delito donde se haya utilizado esta arma de fuego. Adicionalmente, se aseguraron la motocicleta y el auto de los que daba cuenta hace un momento el secretario,
Tras los peritajes y las confrontas de mecánica forense, se identificó que ambos vehículos están alterados en sus números de serie y, continuando con las indagatorias, identificaron que cuentan con reportes de robo. Se han iniciado las líneas de investigación para vincular su uso con otros hechos delictivos y con los autores materiales. En ambos casos se realizaron periciales para encontrar huellas dactilares, teniendo hasta ahora un resultado negativo, lo que se puede explicar por el uso de guantes de los conductores. También se levantaron muestras para ADN por contacto que se encuentran en estudio en el banco de ADN de la Fiscalía. Por otro lado, se recabaron diversas prendas en el vehículo abandonado que están siendo procesadas para recabar perfiles genéticos. En cuanto a los cuerpos de las víctimas, ya se realizaron los estudios periciales que marca el procedimiento y estamos a la espera de recibir los resultados oficiales de la necropsia realizada por el Instituto de Ciencias Forenses del Poder Judicial de la Ciudad de México. Aún así, dado el examen preliminar a los cuerpos, podemos adelantar que la causa de muerte en ambos casos muy probablemente será por disparo de arma de fuego penetrante en cráneo y tórax. Se identificaron 4 impactos por arma de fuego en el caso de José y 8 impactos en el caso de Jimena. Como señaló el secretario, se tienen asegurados diversos videos correspondientes al momento de los hechos y al seguimiento de vehículos y se están haciendo los análisis correspondientes. Dado que se tiene conocimiento de que el vehículo en que huyeron los agresores salió del perímetro de la Ciudad de México hacia el oriente, se solicitó la colaboración con otras fiscalías de otras entidades federativas, entre las que destaca el Estado de México, para que la Policía de Investigación pueda continuar con las investigaciones en dichas entidades. En concreto, la investigación hasta el momento nos permite informar lo siguiente. A través del seguimiento de videograbaciones se han identificado a 4 sujetos presuntamente relacionados con el ataque. El autor material y 3 personas más que apoyaron en la conducción de los 3 vehículos. Se está procesando la información para apoyar en su localización y detención. Dada la dinámica de los hechos, se concluye que se trató de un ataque directo y con un grado importante de planeación, y que quienes lo ejecutaron tenían experiencia previa. El ataque necesariamente implicó una inversión de recursos considerables, humanos, logísticos, materiales. Sin embargo, y es muy importante recalcar, hasta el momento no se cuenta con una hipótesis concluyente sobre el móvil del ataque ni sobre los autores intelectuales. No se puede descartar ninguna línea de investigación y será fundamental considerar información contextual tanto en el ámbito personal como en el ámbito profesional de las víctimas. Los actos de investigación sobre el caso están en curso para la identificación plena y detención de los autores materiales, así como el esclarecimiento de los motivos y la identidad de quienes planearon este atroz homicidio. La Fiscalía General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Ciudadana encabezamos esta investigación para el esclarecimiento pleno de los hechos. Agradecemos el apoyo de la Secretaría, el Centro Nacional de Inteligencia, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, ¿no?, y las demás dependencias federales que han apoyado en esta investigación, así como a nuestros homólogos en otras entidades federativas. Puedo asegurarles que estamos agotando todos los recursos y líneas de investigación para que estos hechos que han cimbrado a la sociedad capitalina y el país no queden impunes. Reitero ofrecer mis condolencias para todas y todos aquellos que lamentan la pérdida de Jimena y José. Seguiremos trabajando para que se haga justicia y se siente un precedente que evite que hechos así se repitan en el futuro. Muchas gracias. Si les parece, hacemos… A continuación pasamos a una ronda de preguntas. Les solicitamos por favor que sean muy breves y que se identifiquen con su medio y nombre completo, por favor. Buenas tardes. Acá atrás de este lado, Juan Carlos Alarcón de MBS Noticias. Fiscal y al secretario, quisiera preguntarles primeramente el combate al crimen que han emprendido en esta administración, que ha dado resultados favorables en diferentes aspectos, en diferentes acciones y muy concretamente contra grupos criminales muy en específicos que no son
propiamente de la Ciudad de México, no, sino que radican en otros estados, y me dirijo específicamente al Cártel Jalisco Nueva Generación, que han tenido impactos importantes. El secretario el año pasado encabezó también una acción contra un líder jefe de plaza del Cártel Jalisco. Hace unos días, el miércoles pasado, otro líder del Cártel Jalisco que también fue detenido en Iztapalapa. Las acciones que lleva a cabo la Secretaría de Seguridad con la Fiscalía y las Fuerzas Armadas son contundentes. Entonces, ¿habría una respuesta del crimen organizado a esas acciones, cobrando la vida de 2 funcionarios del gobierno de la Ciudad de México? Si les parece, hacemos 3 preguntas y contestamos. Sí, preguntarle en ese sentido, dada la planeación que se tuvo en este evento, ¿De distintos? no, es nada más relacionado con este caso. De lo que mencionaba hace un momento, fiscal, se utilizaron guantes, estaba muy bien planeado. ¿Se sabe ya por el análisis que hicieron de las cámaras si hubo un seguimiento desde la casa de Jimena para llegar al punto donde continuamente recogía a su compañero José? Rodrigo Cerezo o… ¿Qué tal? Buenas tardes, fiscal, secretario. Consultarles, pues, por los avances que nos presentan, da esta impresión de que justamente fue un caso muy estudiado, que conocían los agresores las rutas, los tiempos y demás. Platicando con personas cercanas a las víctimas, ellos descartaban que tuvieran conocimiento de alguna amenaza que hubieran recibido, solo para confirmar esta parte, y también nos mencionaban que pues no tenían conocimiento de que contarán con pues algún escudo de seguridad. Entonces, nada más para confirmar estas 2 partes, si contaban con equipo de seguridad que los acompañara y si se descartan, como habían mencionado, amistades, algún tipo de amenaza. Gracias. David Fuentes. De este lado, fiscal y secretario, también en torno a las posibles amenazas o descartar amenazas que habían recibido estos 2 funcionarios, preguntarles a ustedes de manera directa, a usted, secretario, con todo ese trabajo que ya mencionó de combate directo al crimen organizado en la Ciudad de México, si usted o la fiscal o incluso la propia jefa de gobierno ya habían recibido alguna suerte de amenaza, intimidación o advertencia sobre, o más bien como consecuencia del trabajo que están haciendo y que han hecho durante los últimos años. Gracias. Iván Mejía. Buenas tardes, Iván Mejía de Imagen Televisión. Preguntarle, fiscal y secretario, sobre las líneas de investigación. Comentan que son varias, si nos podría decir, si bien no nos puede revelar detalles, pero saber sobre cuáles serían, ¿no? De qué tema, por favor. ¿Podemos responder esas? Por favor. Sobre la primera pregunta de Juan Carlos, gracias a todos por las preguntas. Reiterar que hasta el momento la investigación está enfocada prioritariamente en los autores materiales y no se cuentan ahorita o no contamos con ningún elemento que nos pudiera permitir concluir o favorecer una hipótesis sobre otra. En este caso, la hipótesis que se menciona sobre si esto pudiera ser respuesta a detenciones previas. Hasta el momento la investigación, que insisto está enfocada en la identificación, localización y detención de los autores materiales, no ha arrojado información que nos permita concluir que en ese sentido, que esa sea la razón. El trabajo de detención de personas generadoras de violencia continúa y continuará en la ciudad y, como hemos dicho en distintos espacios, nuestro foco y nuestra prioridad está en la conducta, independientemente de la persona o afiliación de esa persona. Nosotros estamos
trabajando para combatir y reducir la violencia. Entonces, a quienes generen violencia o la favorezcan, ahí es donde se van a enfocar nuestros esfuerzos y ese trabajo continuará, como bien se refirió, como ha sido en las últimas semanas. Sí, claro que sí. Contestar respecto a la pregunta que se hacía sobre si este evento fue o no planeado, ¿no? Consideramos que a partir de la información disponible podemos decir que el evento efectivamente fue planeado, incluso en días previos se identificó la vigilancia de una persona, ¿no?, a las víctimas en las inmediaciones del ataque, ¿no? Y podemos por eso concluir que el ataque efectivamente fue planeado. No obstante esto, en relación a las preguntas que se hacían sobre amenazas previas, no tenemos identificadas amenazas previas a las víctimas, ¿no?, ni a nuestra persona, no a nadie de la Fiscalía. Podrá contestar el secretario sobre la Secretaría de Seguridad. Y en relación al móvil que se preguntaba y las líneas de investigación, nuestro deber es no adelantarnos, es agotar todas las líneas de investigación que pudieran estar relacionadas con este lamentable hecho. Esto implica, de nuevo, las líneas que tienen que ver con el ámbito personal, las líneas que tienen que ver con su ámbito profesional, el tipo de labores que realizaban, entre otras cosas. No podemos concluir, ¿no?, que esto esté vinculado al crimen organizado, mucho menos hablar en estos momentos de un grupo de crimen en específico. Nuestra labor es, de nuevo, agotar, ¿no?, todos los actos de investigación que tengamos, que podamos hacer de acuerdo a la información disponible y que recabemos. Complementando, en efecto se detecta por videovigilancia de días previos la presencia de una persona en el mismo punto donde fue el ataque, que podría estar, sigue la investigación en ello, o podría haber estado realizando funciones de vigilancia del mismo punto. No se tiene detectada vigilancia en otro punto distinto a ese hasta el momento. Son de las cosas en las que estamos trabajando. Jimena y José no contaban con un dispositivo de seguridad especial. Desde luego que eran personas que habían recibido información y medidas, capacitación en medidas de autocuidado, pero no contaban con un dispositivo de seguridad especial. Son personas que tenían un trabajo muy cercano a la gente, de mucha proximidad, de mucho diálogo con las personas, y realizaban sus labores sin mayor temor, sin mayor miedo, y las realizaban de manera habitual. Eunice, por favor. Hola, buen día. Soy Eunice Cruz de La Razón, de este lado. Pues preguntar si ustedes ya tuvieron acceso a los videos de las cámaras de videovigilancia del C5, tanto del metro que están pues en los alrededores del lugar, y también pues si con esto van a cambiar las medidas de seguridad con cargos así de relevantes. Buenas tardes. Juan Antonio Jiménez, de Grupo Fórmula, de este lado. Sí, debido a que lo que nos estaban comentando acerca de las investigaciones, cómo van, utilizaron guantes los probables responsables, además de que pues al momento de hacer la confronta de las balas, pues no hay una coincidencia que haya participado esta arma de fuego con algún otro hecho delictivo. ¿Cabría la posibilidad de solicitar, para tener una mayor respuesta o mejor respuesta, de pedirle el apoyo a la ciudadanía para que puedan ayudarlos a encontrar a estos responsables? Claro, todo esto a través de alguna recompensa, como ya se ha hecho en algunas otras ocasiones. Buenas tardes. De este lado, Luis Piña, de los Reporteros MX. Buenas tardes. Un par de preguntas rápido. Primero, preguntarles si, bueno, según el protocolo que se maneja, cuando hay una víctima, en este caso femenina, de manera violenta, según los protocolos se tiene que revisar si también es el índice, es motivado por algún feminicidio. No sé si también se esté tomando por ese lado. Y por otra parte, también preguntarles si tienen algún conocimiento de que haya salido información por parte de
personal cercano de la jefa de gobierno, debido a que tenían que tener acceso a la agenda de la jefa de gobierno, porque para saber en el momento en el que pudieran estar ahí ambos funcionarios. No sé si también estén investigando por ahí. Sería todo, muchas gracias. Hola, buenas tardes, Elizabeth Mávil, N+, Televisa Univisión. Preguntarles cuál es el último punto de la ciudad donde se observa el vehículo en el que escapan, y si nos pueden dar como esa cronología, cuáles son los puntos de la ciudad donde ellos van cambiando de vehículos para finalmente huir. ¿Qué otros estados, además del Estado de México, están colaborando en esta investigación? Y si de las 4 personas que se tienen hasta ahora identificadas, de algunas se tiene ya identificación plena. Gracias. Pasamos a respuestas. Gracias. Contesto algunos puntos de cada uno de los temas. Lo primero, como se refirió, desde luego que hubo acceso a las cámaras del C5, fue justamente ese acceso a las cámaras del C5 con el complemento de cámaras particulares que proveyó la ciudadanía, a quienes les agradecemos mucho la confianza en la policía y en la fiscalía para ello. Fue gracias a ese seguimiento que se logró trazar la ruta de los presuntos agresores y identificar dónde abandonaron los vehículos que fueron puestos a disposición como se refirió. En cuanto a medidas de seguridad, creo lo que toca en un caso así es ceñirnos a la evidencia. Desde luego se harán análisis de riesgo y con base en esos análisis de riesgo se tomará cualquier decisión o medida, ya sea de índole personal o institucional, partiendo desde luego de análisis concretos y con evidencia. No queremos sobrereaccionar ni hacer absolutamente nada que esté o que no esté apegado al análisis metódico que se haga de riesgo, como se hace en materia de seguridad siempre que se piensa en escalar o desescalar medidas de seguridad. Esa va a ser la forma en la que vamos a trabajar. El apoyo a la ciudadanía o la solicitud de apoyo a la ciudadanía es permanente para este y cualquier caso. Están las líneas del gobierno a disposición y en este o cualquier caso siempre valoramos mucho la denuncia y la información que pueda aportar la ciudadanía, y eso queda abierto siempre. Así que la gente conoce los números, los distintos números de atención, de emergencia, y el llamado es permanente para este caso o cualquier otro. Sobre el tema de la cronología y el último punto, hay temas de la investigación que tenemos desde luego que reservar por razones obvias. Como saben, la motocicleta fue recuperada a escasos metros, a una distancia corta del punto de la agresión. Posteriormente el vehículo fue localizado en Iztacalco y a partir de ese punto es que inicia el viaje hacia el oriente y el internamiento en el Estado de México. En todos los casos, o como bien saben, la Ciudad de México existen diversas agresiones en donde el patrón de huida de los presuntos responsables es hacia afuera de la ciudad. Esto ha sucedido por el poniente, ha sucedido por el norte y el oriente. De manera regular, casi protocolaria, les diría que cuando eso sucede, activamos la coordinación metropolitana y empezamos a trabajar junto con nuestros compañeros de entidades vecinas para aportar elementos a la investigación. En este caso, ciñéndonos a ese mismo protocolo, insisto, del contexto de colaboración metropolitana que ha impulsado la jefa de gobierno, básicamente todos los estados de la zona metropolitana fueron alertados para que en caso de detectar algo nos puedan proporcionar información. Es algo que se hace de manera protocolaria, como un procedimiento estándar, y es como se está trabajando este caso. Complementar, de acuerdo a las preguntas que se hicieron, primero en relación al apoyo a la ciudadanía, no toda la información que se brinde sobre el suceso va a ser muy importante para la investigación. No descartamos que podamos más adelante, ¿no?, definir si se va a dar o no lugar a una recompensa. En relación al tema del feminicidio, decir que efectivamente cuando se priva de la vida a una mujer, nuestra obligación es investigar con perspectiva de género y de acuerdo
al protocolo de investigación de feminicidios, ¿no?, que recientemente, de hecho, publicamos. Estamos investigando este hecho con esta perspectiva, ¿no?, y esto genera que no podamos descartar ninguna hipótesis que estén vinculados a un tema de género. En relación a la información, se preguntaba si pudo haber o no acceso a información dentro de la oficina de la jefa de gobierno. No tenemos hasta ahora ningún indicio, ¿no?, de que se haya obtenido información de alguno de los colaboradores cercanos de la jefatura de gobierno. Como ya se dijo, las víctimas probablemente se investigaron y necesitamos, ¿no?, agotar también todas las líneas de investigación respecto a esto. Y en relación a la colaboración con otras fiscalías de la zona metropolitana, nuestra obligación es colaborar con todas las fiscalías que puedan tener información, principalmente las fiscalías de la zona metropolitana. Mencionábamos ya, ¿no?, la del Estado de México. No obstante, ¿no?, la idea es podernos coordinar también con otras fiscalías como Hidalgo, Querétaro, entre otras. Última ronda de preguntas. Gracias. Scarlett Romero, de Periódico La Prensa. Ustedes mencionaban que se investigan varias líneas de investigación. Creo que hizo falta precisar esa pregunta que también había realizado otro compañero, en qué constarían estas líneas de investigación, y quisiera saber si tuvieran con precisión el dato de cuántos días estuvieron siendo vigilados los colaboradores de Clara Brugada. Creo que también es importante para, pues, conocer precisamente cuánta cercanía tenían estas personas que cometieron el crimen y el conocimiento de la agenda que tenían de la jefa de gobierno. Gracias. Secretario Fiscal, buenas tardes. Lucio Garriga Olmo para La Política Online. Ayer circuló en redes sociales que una de las cámaras del sistema del C5 que apunta a la intersección donde se cometió el crimen no funcionaba. ¿Podrían confirmar si no funcionaba desde antes, si habría dejado de funcionar minutos antes u horas antes del crimen, y si hay una investigación alrededor de este hecho? Muchas gracias. Buenas tardes, Pamela Ramírez, de Liberal Metropolitano. Descarta, maestro Pablo Vázquez, en el marco de prevención del delito, acciones que busquen desestabilizar la capital. Buenas tardes. Eric López, de La Silla Rota. Reiterando un poco la pregunta, sobre las líneas de investigación, no se quedó claro si se va a catalogar como feminicidio o no. Y también, ¿cuántas cámaras de seguridad están involucradas del C5 en este seguimiento y cuántas de ellas funcionaron? Porque justo como comentaba el compañero, frente se reportó, y que si es verdad o no, si una de las cámaras servía o no servía. Muchas gracias. Pasamos a respuestas. Sí, solamente precisar sobre las líneas de investigación y lo que comente también la fiscal. Se tienen diversas líneas, por obvias razones no se puede dar cuenta detallada de ellas, pero tienen que ver desde luego en que esto tuviera o fuera producto de una agresión externa al ámbito de ellos. También se están valorando temas del ámbito personal y profesional. En este momento, de manera general, esa es la forma en la que catalogamos o estamos catalogando las líneas de investigación, y iremos desde luego concretando la información conforme avancemos en la propia investigación de los hechos. Precisar específicamente que no tenemos hasta el momento detectado que ellos fueran sujetos de vigilancia por separado o que los estuvieran siguiendo. Lo que tenemos detectado es que una persona estuvo en el mismo lugar donde fueron los hechos, realizando labores posiblemente de vigilancia en ese lugar, lo que denota un conocimiento previo de la rutina, pero no necesariamente que hubieran sido sujetos de un seguimiento a lo largo de los días. Eso se detecta escasos días antes, y hasta el momento es donde vamos en la investigación. Desde luego seguimos ampliando el tema. Por lo anterior, también precisar, no hay nada hasta el momento en la investigación que nos hable de que había conocimiento
de la agenda de la jefa de gobierno. El hecho ocurre en el marco de una rutina ajena a la rutina de la jefa de gobierno. No hay nada que pueda establecer hasta el momento que los hechos estuvieran relacionados, hubiera información sobre la agenda de la jefa de gobierno. Está en este momento, o la única información disponible tiene que ver con los movimientos de nuestros compañeros victimizados. Sobre el tema de las cámaras de C5, entiendo que el propio centro emitió una tarjeta informativa. Ahí está la información emitida por ellos mismos. Solamente mencionar que la coordinación con el C5 y el sistema de videovigilancia de la ciudad, que es en efecto muy robusto, fue fundamental en los avances que se han tenido hasta el momento. No hay nada en el seguimiento que se haya impedido la visibilidad del evento o que no tengamos algún momento del seguimiento que esté interrumpido. Eso justamente es gracias a la presencia de estas cámaras, y como en todos los casos, las imágenes del C5 se complementan con el apoyo de la ciudadanía. Eso ocurre en absolutamente todos los casos. Se ha dado cuenta de investigaciones también que ha tenido un perfil mediático alto, cómo eso ha complementado las investigaciones, pero ocurre en cualquier investigación de homicidio y de cualquier otro delito donde la ciudadanía aporta con confianza en las instituciones la información. Sobre el tema del tipo de acción o la línea de investigación, debo reiterar y subrayar, hasta el momento estamos enfocados en los autores materiales, no podemos establecer una línea de investigación específica en los términos que fueron preguntados. Gracias. Complementar dos cosas. Respecto al tema de las líneas de investigación, no reiterar lo mismo. Es importante que no saltemos a conclusiones. Estamos agotando todas las líneas de investigación, lo que tiene que ver de nuevo con el ámbito personal, con el ámbito profesional, ¿no? La naturaleza de sus labores cotidianas, ¿no? Con el ámbito político, incluso tenemos que agotar todas las líneas. Es muy importante que seamos exhaustivos en la investigación. En relación al tema del feminicidio, se preguntaba, ¿no? Reiterar que estamos investigando el hecho de acuerdo al protocolo de feminicidio. Se va a determinar en su momento cuando se presenten los cargos correspondientes y será, ¿no? Por feminicidio si se identifican de manera específica razones de género en este caso. Gracias. Con esto damos concluida nuestra conferencia. Agradecemos mucho su presencia y les invitamos a seguir la información que se emita desde la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.